Bueno, qué tema, ¿no? Las enfermedades mentales no Mm. existen. Bueno, un título polémico que tiene el objetivo de hacernos pensar. Lo que estamos hablando acá no es de negar la realidad de lo que le sucede a las personas con el cambio de su comportamiento, con su sufrimiento, sino de entender el concepto que se plantea hoy desde la línea hegemónica, llámese la línea hegemónica académica, y llámese la línea oficial de todas las revistas científicas y lo que se enseña en las universidades y por tanto lo que se repite después culturalmente. También lo que se practica dentro de la clínica, cuando uno se va a atender a un instituto oficial, me llamo oficial porque se rigen bajo las normas de los colegios, que a su vez estos mismos colegios se van a regir por normas internacionales que están basados en esto que vamos a reflexionar hoy. Y vamos a ver qué pasa con este concepto de enfermedad mental. El concepto de enfermedad mental con todo lo que implica, claramente vamos a ver con todo lo que vamos a compartir acá, es uno de los errores conceptuales más grandes que tenemos en nuestra historia. ¿Sí? Entender a lo que nos sucede con este eslogan, esta etiqueta de enfermedad mental, es un gran sufrimiento, un gran error y genera, vamos a ver, más iatrogenia, más dolor muchas veces que lo que pretende reconfigurar o curar. No, revuelta, no es que el sufrimiento humano no exista, no es que no exista el dolor, no es que no existe el sentimiento de desesperación, no es que no existe el suicidio, la angustia, no, esto existe. Lo que no existe es esto de que lo que durante tantas décadas, por lo menos tenemos 100 años de historia, se nos hizo creer, y es lo siguiente, que detrás de estas experiencias de dolor, estos síntomas que uno tiene en su vida diaria, me cambia el comportamiento, tengo depresión, estoy maníaco, hay alguien que se suicida en mi familia, hay alguien que tiene un comportamiento extraño de repente de un día para otro. Detrás de estos fenómenos, lo que el sistema oficial nos dice es que hay fallas químicas en nuestro cerebro que están aisladas, ¿sí? Y que son enfermedades cerebrales discretas. ¿Qué quiere decir esto? Que están configuradas por, estos son todas hipótesis, por em, información genética que está ahí latente y que se activan por determinadas condiciones del ambiente. ¿Sí? Esto es lo que la psiquiatría oficial expresa en todos sus manuales, grandes manuales de psiquiatría. Esto se construye como una narrativa, ¿sí? Muy poderosa. Pero ¿qué pasa? Se construye a través de una narrativa muy, muy poderosa que viene de la mano de algo muy importante, que es la propaganda, como mecanismo, ya vemos, de control social siempre, es decir, de manipulación de las masas. Es muy efectiva, ¿por qué? Porque, bueno, ya bien lo nombraba Guillermo Edward Bernays, el sobrino de Freud, él se encarga de decir, bueno, ¿cómo vamos a manipular la percepción? Porque la percepción es la puerta de entrada de de toda nuestra estructura biológica y termina nuestro comportamiento. Por tanto, ya tenemos que acá vamos a manipular el comportamiento, entre comillas, normal o entre comillas especial de una persona o una población, ¿sí? A través de la propaganda, ¿qué es lo que nos hacen creer? Que la tristeza profunda va a ser una depresión clínica. Es decir, a esto que forma parte de nuestro comportamiento se le va a empezar a dar una etiqueta diagnóstica y una causa, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, la depresión clínica va a ser causada por un déficit de serotonina. Esto es lo que, de vuelta, el discurso oficial sostiene. La ansiedad va a ser etiquetada como un trastorno. El déficit atencional que el mismo creador de esta etiqueta diagnóstica antes de su muerte en una confesión por peso de conciencia, dijo, bueno, esto es un invento que se utilizó para sostener ciertas prácticas terapéuticas, que ahora vamos a ver cuáles son. El déficit atencional, entonces, es una disfunción neuroquímica que tenemos que modificarla para poder reequilibrarla. La conducta humana, toda la conducta humana puede clasificarse, etiquetarse. ¿Para qué? Para medicalizarse. ¿Sí? Como si el cerebro nuestro fuese una máquina que tiene fallas.
Es una máquina que por momentos esta cosa como de averiada, ¿no? De la falla mecánica. Por supuesto, basándose en el principio y una filosofía y una biología mecanicista desarraigada de todo lo que en nuestra historia hemos construido bajo nuestra propia percepción, por supuesto. Ahora, hay un problema muy grande, porque la evidencia científica jamás logró demostrar de forma sólida esta hipótesis. Nunca se probó que la causa de las enfermedades mentales o de los cambios en el comportamiento, para ser más específicos y no atenernos a esta etiqueta, que ya vemos que es una etiqueta que tiene huecos y fallas por todos lados, la causa es un desequilibrio químico, pero que nunca fue probado, ¿sí? ¿Qué tenemos que entender entonces para comprender los cambios en el comportamiento? Bueno, vamos a referirnos a la biología hameriana y a la biología evolucionista, que no tiene nada que ver con Darwin ni con su plagio a la teoría de Adam Smith, toda la teoría de Darwin fue plagiada, es un traspaso de esto económico a las estructuras biológicas. Es una cosa barbárica porque empezamos a entender las dinámicas de los seres humanos a través de las dinámicas mercantiles. Es una cosa de loco. Después podríamos tratar, si les interesa a la audiencia este tema, podríamos tocarlo en otro programa. ¿Qué hay detrás de esto del darwinismo? Pero decimos, ¿no? Nuestra especie ha sufrido cambios evolucionistas que no se rigen bajo estos criterios de Darwin, pero sí entendemos que nuestra evolución nos ofrece una perspectiva distinta para entender por qué es que nos cambia el comportamiento en determinados momentos de nuestra vida, ¿sí? Acá ya tenemos algo muy importante porque de vuelta es una herramienta que le devuelve el poder a la persona. La persona cuando empieza a preguntarse por qué me pasa lo que me pasa, desde cuándo me empezó a pasar lo que me está pasando, ya la persona vuelve a tomar el timón de su propia vida. Desde esta mirada, los cambios en las conductas que son considerados trastornos bajo la psiquiatría oficial, vamos a tener que entenderlas siempre como adaptaciones de supervivencia, mecanismos de supervivencia en contextos específicos. Es decir, en un contexto de manipulación, mi biología, la forma que tiene de avisarme de esa manipulación, es a través de mis síntomas, es a través del cambio en el comportamiento. No son defectos, no son errores, sino que son estrategias de supervivencia. Por eso siempre nuestra biología, entendiéndolo desde este punto de vista, nos avisa de estos mecanismos de control. Es la prueba de verdad más eficiente que tenemos y la información que más en coherencia nos permite operar y por fuera de la manipulación. Vamos a tomar algunos ejemplos. La ansiedad. ¿Sí? Que hoy en día la gente, todo el mundo te dice que está ansiosa. De vuelta, no es un fallo, ¿sí? Es un mecanismo adaptativo, pero ¿qué pasa? Hoy en día, esto que es la ansiedad, que es un sistema de alarma, ¿sí? Hagan de cuenta que la ansiedad es una estrategia que tiene nuestro cerebro para avisarnos del peligro y para poder sobrevivir al peligro, obviamente. Pero ¿qué pasa? En un sistema que está armado de determinada forma para generar esta hiperactivación constante del sistema de alarma, ya esto se vuelve una cosa desadaptativa, obviamente. Por eso es que la gente está constantemente entrando en conflictos y activando todo su mecanismo simpático para luchar o huir frente al peligro. ¿Pero frente a qué? Frente a esta estimulación, hiperestimulación. Es un ser humano que ya no está adaptado a un entorno hostil, como decía Guillermo, en una época de las cavernas, frente a un peligro real, sobrevivir, plantar, buscar comida, resolver el peligro constantemente. No, ¿cuál es el peligro que se percibe? Bueno, falsas banderas, situaciones creadas artificialmente, hiperestimulación que siempre es percibida por nuestro cerebro como un mecanismo de peligro. ¿Por qué? Les cuento algo. El contenido sexual que se consume hoy en día, que esto está en todos lados, desde la propaganda en las calles hasta en las redes sociales, la pornografía, nuestro sistema biológico no tiene la capacidad para procesar tal nivel de estimulación. No tiene. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para poder elaborar nuestra estrategia sexual en forma monogámica, al contrario de lo que nos quieren decir hoy en día, y con una estimulación
sexual muy bajita. Todo lo que hoy en día se bombardea es percibido por nuestro cerebro como un estado de alerta. Y esto suele ser muy disruptivo, a la gente no le gusta escuchar esto, pero es necesario escucharlo, ¿sí? Esta cosa como de la hiperestimulación siempre va a ser percibido por nuestro cerebro como una cosa que genera un estímulo que va a despertar la alarma de la ansiedad. Vamos a tomar otro ejemplo, que hoy en día es muy común, la gente, todo el mundo te dice, ¿qué le pasa? Estoy deprimido. Tenemos récords históricos de baja de testosterona en el mundo, que está muy ligada con el proceso depresivo. Tenemos récords históricos de desequilibrio de hormonas sexuales. Nunca antes en nuestra historia como especie hemos visto algo igual. Bueno, ¿qué pasa con la depresión? ¿Sí? Esta es la parte más fuerte. Desde esta postura de biología evolucionista y hameriana, lo que tenemos que entender es que la depresión es un mecanismo de vuelta adaptativo que plantea una conservación energética. Es decir, en un sistema que te dice que actuar, 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 comprar, hacer, hiperproducir es la norma, nuestro cerebro nos dice, tenés que quedarte quieto. Por momentos, quedarte quieto te va a salvar la vida, porque te va a permitir observar mejor el ambiente donde te estás moviendo, te va a permitir analizar el ambiente de una mejor manera y va a hacer que sobrevivas. Acá tenemos otro motivo por el cual las personas después no se preguntan, van y actúan simplemente. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que premia la manía, un sistema consumista, por supuesto, hipercapitalista, que premia la manía y considera a la depresión como patológica. Y nuevamente le pone la etiqueta de patológica y la medica. Entonces la persona entra en un estado hipermaníaco constante, ya sea por estimulación y por el mecanismo de ansiedad que genera, o entra en un estado donde no puede tolerar su propia depresión, ni entenderla como algo necesario y positivo para poder sobrevivir y generar equilibrio en su vida. Entonces, ¿qué hace? Va a la psiquiatra y le dice, por favor, sáqueme esta depresión de encima. Bueno, el psiquiatra le da la pastillita, se entra en un estado maníaco, químico, alterado, inducido, y ahí les cuento otra cosa. Hay una investigación muy impactante que muestra la relación entre dos cosas, el consumo de antidepresivos y el aumento alarmante que tenemos hoy de suicidios. Porque la gente que pensaba en un estado depresivo en la muerte, que es necesario para poder pensar en el sentido de la vida y tener una vida trascendente, con sentido pensar por la muerte, lo que hace el psiquiatra es decirte que eso es patológico, darte una pastilla y la gente que hace pasa de pensar en la muerte a suicidarse. Es una estrategia introspectiva la depresión. Nos dice que nos quedemos quietos a pensar. Lo que pasa es que hoy nadie tolera esto, quedarse quieto a pensar es una cosa que es casi intolerable. Actuar no siempre hace que se resuelva la cosa, a veces hace que se empeore. Ya vemos lo que pasó desde el 2020 hasta ahora, ¿no? A veces quedarse quieto a pensar o a esperar un poquito más, a tener un poquito más de información, me puede salvar la vida, ¿sí? El ejemplo más extremo que podríamos pensar para ver cómo esto es tan ilógico, el paradigma que tenemos hoy, monopólico, académico de la psiquiatría, es el de la gente que vuelve de la guerra con este trauma que ellos le denominan shell shock, el estrés postraumático de la gente que se empezó a estudiar en la Primera Guerra Mundial. Em, Nadie pensaría que lo que le pasa a esta persona es porque su cerebro está defectuoso. Entendemos intuitivamente que el síntoma que tiene es que su sistema nervioso está en hiperalerta por todo el trauma que vivió en la guerra. Entonces, la pregunta necesaria sería, ¿por qué lo pensamos de una manera tan lógica con una cosa tan extrema y no lo pensamos con un niño que vivió abuso, bullying en su escuela, ¿sí? O que tiene un celular desde los 3 años y luego desarrolla ansiedad, impulsividad, está maníaco, está disociado, está deprimido, ¿no? En vez de darle una este, posibilidad química para tapar este mecanismo adaptativo necesario, no nos detenemos a pensar que ese niño está viviendo, está tratando de sobrevivir a su entorno, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay psiquiatras que se empezaron a cuestionar esto, por supuesto, no somos los primeros que empezamos a denunciar, ¿no?
Hay un psiquiatra particularmente que se llama Bessel van der Kolk, que él dice lo mismo que estamos diciendo nosotros de otra manera. El cuerpo, ¿sí?, lleva la cuenta. El cuerpo, diríamos, el sistema biológico lleva la cuenta. El trauma no solamente se da a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel de la memoria, sino que el cuerpo es el principal depositario de todas las situaciones traumáticas y luego se programa de tal forma, acá entra la programación también que se utiliza a través de estos programas, ¿no?, gubernamentales, el cuerpo después se reprograma para actuar de una determinada manera. Obviamente que esto se puede reprogramar, ¿sí? Ahora, ya estamos acá derrumbando uno de los mayores fraudes intelectuales de nuestra historia, que es la teoría del desequilibrio químico. Esta idea del desequilibrio químico, fíjense ustedes que está tan difundida que realmente transformó a nuestra cultura. Todo el mundo tiene de alguna manera en su inconsciente colectivo esta idea. ¿Por qué? Porque de hecho, la industria farmacéutica, ¿por qué empezó a crecer de la manera en la que creció después de la década del 50? Bueno, porque empezó a utilizar la propaganda, empezó a llegar directo, no solamente a la industria médica, sino directamente al consumidor. Uno de los primeros que utilizaron esto fue los laboratorios que empezaron a vender analgésicos opioides para el dolor, derivados de los opioides para el dolor. Empezaron a repetir estos eslóganes en la televisión, pero luego se repetían en las universidades, en los consultorios médicos, en los medios de comunicación. Todos alguna vez escuchamos hablar a algún psiquiatra decir esta barbaridad, que como les digo, no tiene ninguna prueba científica, ¿sí? El mensaje tiene que ser simple, que ellos saben muy bien cómo hablar, son expertos en oratorias. Tiene que ser elegante y a su vez tiene que ser tranquilizador, ¿no? Esta cosa como del niño, yo tengo la respuesta, no te preocupes, estás sufriendo, yo tengo acá es fácil, está a la mano, vos seguime a mí. Apelan al cerebro bien primitivo que tenemos. Por eso funciona tanto. En el 2022 hay una psiquiatra británica, ¿sí?, Joanna Moncrieff se llama. Insto a todo el público a que pueda investigar porque esta línea que siguió es la línea más fuerte para poder derribar esta falsa teoría del desequilibrio químico. La principal investigación de ella se publicó en el Molecular Psychiatry Journal y concluyó, ¿sí?, la reflexión final de Moncrieff es que no existe evidencia convincente de que la depresión sea causada por bajos niveles de serotonina y así con todas las supuestas enfermedades mentales. Por ejemplo, se dio cuenta Moncrieff que había casos donde la persona tenía un cuadro depresivo muy grande y tenía niveles altísimos de serotonina. Fíjense ustedes la locura, ¿no? Entonces, por supuesto que no existe ningún marcador biológico que explique la causa. ¿Por qué? Porque ya entendemos que siempre las estrategias adaptativas son a 3 niveles, siempre, a nivel mental, a nivel fisiológico y a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se rige todo este proceso bajo algo que tenemos que entender que son los procesos de la naturaleza. Nuestra naturaleza tiene información valiosa, por eso hay tanto esfuerzo hoy para poder modificar artificialmente, bajo la premisa transhumanista, nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza tiene la información que condiciona toda nuestra estructura, ¿sí? Es distinto que decir que la parte mental tiene una causa física. Esto es distinto. Todo lo que nos sucede a nivel físico, a nivel mental, se rige bajo las leyes de la naturaleza. Esto es muy distinto. Es muy distinto, porque acá ya estamos hablando de que justamente esta información que contiene nuestra naturaleza siempre va a querer protegernos y ayudarnos a sobrevivir. Por eso es que la quieren modificar, ¿sí? ¿Qué pasa? Los psicofármacos dijimos que no corrigen ningún desequilibrio químico previo del cerebro porque no existe, nunca se probó. Ahora, tienen un efecto cerebral.
alteran los estados mentales, de la misma forma en la que el alcohol altera el estado mental o los opioides alteran la percepción del dolor. ¿Sí? Ahora, repetimos, no es que corrigen ningún tipo de enfermedad subyacente, porque sabemos que no existen y no han sido demostradas, pero alteran nuestras capacidades mentales. Hay una línea filosófica muy interesante que analiza cómo desde que empezó el consumo generalizado de psicofármacos, la gente empezó a derrumbar sus barreras de escepticismo frente a lo que consumen los medios de comunicación y a posicionarse en esta cosa más infantil. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el psicofármaco es altera la percepción, en última instancia, muy primitiva de dolor y de supervivencia. Es como que la inactiva ciertas funciones, de vuelta, de nuestra naturaleza que nos ayudan a sobrevivir y a evolucionar, y la persona se queda sin esos recursos para poder detectar y operar con el peligro. De hecho, hay otro psiquiatra que se llama Thomas Sanz, que es uno de los pilares de la antipsiquiatría, ¿sí? Es decir, de la gente que dijo, no, che, esto está todo armado mal, vamos a, por favor, que alguien se dé cuenta. Entonces, él es un historiador de la psiquiatría, él es psiquiatra, pero también hace revisionismo histórico. Él no niega el sufrimiento humano de vuelta, sino que cuestiona los problemas existenciales, conductuales o sociales, ¿sí? Que son convertidos automáticamente como enfermedades médicas. Es decir, el sufrimiento de una población, que es normal como mecanismo adaptativo frente a lo que se les está exponiendo, Sanz dice que esto es utilizado por ciertas estructuras, obviamente, de poder y económicas, y son catalogados como enfermedades médicas para luego asignarles, por supuesto, un tratamiento adecuado para esas enfermedades médicas. Es decir, para Sanz muchas categorías funcionaban como formas de control social legitimadas científicamente. Esto es lo que tenemos hoy, que desde el 2020 ya se ha generalizado y sistematizado de una manera muy perfecta y peligrosamente por momentos. ¿Por qué? Porque justamente son formas de control que están legitimadas por esto que se conoce como ciencia, que es básicamente simplemente el uso del poder sobre la población, el uso del poder psíquico sobre la población. La conclusión y reflexión final creo que tendría que ser, y es entender que la psiquiatría, este proceso de control social, que es un proceso de control social, simplemente eso, ha estado patologizando respuestas humanas normales en un contexto profundamente anormal, ¿sí? Tendríamos que pasar de preguntarnos qué enfermedad tiene esta persona o qué enfermedad tengo yo para preguntarnos qué ocurrió con esta persona, qué me ocurrió a mí, qué está pasando, qué hay en mi vida de incoherente, qué está sobrando en mi vida, qué está influyendo en mi forma, en mi conducta. Ujú. El dolor expresa eso, ¿sí? ¿Qué piensan? Bueno, Guillermo, ¿querés? Yo tengo unas preguntas, pero no. No, Guillermo, dale, tranquilo. Yo tengo una reflexión al respecto con algunos sí, datos, pero después que lo menciones vos. ok. Yo tengo algunas preguntas. No coincido con vos todo lo que estás diciendo, incluso lo que son los antidepresivos y todo tipo de cosas, ¿no? Incluso una vez hace ya muchos años le pregunté a un psiquiatra que me había hecho amigo, le dije, che, decime cómo funcionan los antidepresivos. Y me dice, la verdad que no tenemos idea. Esa fue la respuesta que me dio. Pero te hago una pregunta. Vos hablaste de las variantes estas, digamos, los cambios hormonales, ¿no es cierto? Yo te pregunto si estoy de acuerdo también con lo que decís, pero también hay otros factores que hay cambios hormonales. Un ejemplo, llamar la radiación, la alimentación que tenemos con todas estas porquerías, si no llevan a cambios químicos en ese aspecto, ¿no? Si no vienen también por ese lado, no simplemente no por el lado de la psicología. Claro, es una muy buena pregunta, Mario. Por supuesto, lo que hacen estos elementos químicos o disruptivos del ambiente, que sí, que generan, por supuesto, desequilibrios de hormonas,
sexuales y desequilibrios de hormonas en general, desequilibrios bioquímicos, eso existe, ¿sí? Pero siempre hay algo interesante entenderlo porque hay una pregunta importante que tenemos que hacernos. Si todo lo que nos rodea tiene el fin de manipular nuestra naturaleza humana, ya sea en su aspecto teórico, ¿sí? Para manipularnos respecto de cómo yo entiendo mi naturaleza humana, o en su aspecto ambiental para provocar cambios artificiales en mi cuerpo o en mi cerebro, en este caso en mi sistema nervioso, ¿cómo hacemos? Estamos perdidos. No tenemos cómo, no hay escapatoria. Ahora, les quiero compartir esta reflexión que yo siempre la doy en mis cursos, que es la postura a la que yo adhiero, me parece, para brindar un poco de esperanza. Hay algo en este sistema de nuestra naturaleza, en la sabiduría de nuestra naturaleza, hay parte de nuestros códigos biológicos que no pueden ser manipulados, ¿sí? Hay un montón de desequilibrios que son artificiales, Mario, eso es real, ¿sí? Hay que ver, justamente un buen profesional lo que hace es ir anotando todas estas variables y cómo influyen en la vida de una persona para determinar la causa, por supuesto. Ahora, tenemos que entender que nuestra naturaleza siempre prima por encima de todo esto y que hay parte del código, y ellos mismos lo dicen, cuando uno lee cuáles son los objetivos respecto de la modificación del genoma humano, respecto de todos estos proyectos de generar adaptación entre el humano y la máquina, siempre ellos mismos lo dicen. Tenemos una resistencia y es que por lo general hay cosas que no podemos modificar. Yo creo que ahí reside mucho de la resistencia y la forma en la que esa resistencia se expresa siempre es a través de nuestros síntomas. Es la manera más eficiente que tenemos de operar para poder tomar acciones.